De los antimaláricos, drogas que son muy útiles y que de hecho se emplean en una gran cantidad de enfermedades reumáticas. Y no solo eso, de hecho se llaman antimaláricos precisamente porque originalmente fueron descubiertos o diseñados con el tiempo para tratar la malaria. Y estos productos, también hoy en día conocidos como 4-aminoquinoleínas, son derivados de la corteza del árbol de quina o cinchona, que anteriormente era muy tóxico para el ser humano y pues justamente con una serie de procesos químicos fue pues disminuida esa toxicidad y se hizo mucho más accesible para nuestro consumo, de tal manera que fuera más fácil y pues eso, más sencillo y agradable al uso en la rutina, sobre todo en reumatología y en infectología. Ahora, seguramente han llegado a escuchar que los antimaláricos, es decir, hidroxicloroquina, cloroquina o quinacrina, tienen efectos tóxicos. Y bueno, de una vez les quiero decir, ya quítense la idea de que porque son productos derivados de la síntesis química o de la depuración química de un compuesto natural, van a ser más tóxicos que algo que es natural. Justamente la primera cosa que les dije es que no es así. El producto originalmente natural era sumamente tóxico y tenía muchísimos efectos adversos, y no fue sino hasta que se fue depurando que esta situación mejoró considerablemente. De tal manera que no porque sea natural significa que sea inocuo. De hecho, muchísimas de las plantas medicinales tienen efectos adversos, pero que obviamente como no se conocen y como las personas que usualmente se dedican a esto no les interesa, pues pasan desapercibidos. Bien, los antimaláricos juegan un papel fundamental en el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren en algunas condiciones e incluso hasta algunas formas de osteoartritis que se llaman erosivas, por mencionar algunos ejemplos. Es especialmente útil en pacientes que tienen afectación de las articulaciones, de la piel, del tejido musculoesquelético, entre otros ámbitos de la esfera de las enfermedades reumáticas. Les quiero decir que a pesar de todo el tiempo que han estado vigentes, todavía no se comprende a plenitud cómo funcionan. Al igual que muchísimas cosas que hoy en día tenemos, que no comprendemos completamente cómo funcionan. Y lo que es muy interesante es que estos compuestos tienen una propiedad de ser unos álcali, digamos, de potencial álcali leve, lo cual les permite difundir en la membrana, entrar a la célula y modificar la situación del microambiente, especialmente en los organelos internos que se llaman lisosomas, los cuales se encargan de degradar proteínas principalmente. Elevar el pH, es decir, hacerlo más alcalino, entonces vas a tener una serie de modificaciones que van a ser muy positivas en este contexto. Principalmente lo que va a hacer es disminuir la producción de ciertas proteínas o de la codificación de ciertas proteínas que van a tener consecuencias negativas en los pacientes afectados. Especialmente lo que se ha descubierto es que disminuye la producción de interleucina 1 e interferón gamma y en menor medida del factor de necrosis tumoral, todos los cuales son justo estas sustancias llamadas citocinas, es decir, producidas por las células, que tienen un efecto proinflamatorio y además de otras muchas consecuencias en el cuerpo que finalmente se traducen en lo que podemos llegar a ver en las enfermedades. Principalmente inflamación articular, afectación de la piel, alteraciones neuropsiquiátricas, entre otras cosas. De tal manera que pues justo es una de las razones por las cuales se emplea. Otra cosa que también se ha visto es que disminuye la presentación de antígenos a las células principalmente autorreactivas y disminuye de esta manera la producción de anticuerpos, aunque principalmente lo que va a tener mayor función es en que va a disminuir la actividad de células agresivas o glóbulos blancos, que justamente van a ser los principales mediadores de el daño y la destrucción. Y otra cosa muy interesante que se ha llegado a ver es que tiene un efecto muy positivo sobre la membrana de las células, principalmente porque disminuye la actividad de dos enzimas que son, pues tienen una gran trascendencia a la hora de modificar el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana, una de las cuales es la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C.
La primera, de hecho, es la responsable de degradar este ácido araquidónico y favorecer la producción de sustancias llamadas prostanoides, que son los responsables de la inflamación, el dolor, la fiebre y otros síntomas que se encuentran o se asocian a estas enfermedades. Y por otro lado está la fosfolipasa C, que principalmente es la que está más relacionada con la hiperoxidación de los lípidos. ¿Qué es la hiperoxidación? Pues para decirlo de una forma muy sencilla, es lo que sucede cuando nosotros mordemos una manzana y la dejamos pues al medio ambiente, cómo se va haciendo negra, fea. Eso es una justamente hiperoxidación y pues no es otra cosa que el resultado de la llegada de oxígeno y la reacción química del oxígeno con sus componentes. Los antimaláricos tienen efectos muy positivos para el paciente que tiene enfermedad reumática. Principalmente, como ya vimos, es su efecto antiinflamatorio, por un lado, al disminuir la síntesis de estas citocinas que favorecen la inflamación y todas las respuestas relacionadas, la síntesis de prostanoides que también están relacionados con el dolor, con la inflamación y con la fiebre principalmente, la hiperoxidación lipídica, con lo cual, por lo tanto, tiene un efecto antioxidante que obviamente en este contexto es muy importante para frenar el daño y pues eso enlentecer justamente la respuesta agresiva. Otra cosa que también se ha visto es que favorece la apoptosis, es decir, la muerte celular programada de las células que son autorreactivas, es decir, aquellas que reconocen al cuerpo como si fuera algo ajeno y que pues de hecho en este contexto son malas para nuestra salud. De igual manera se ha visto que tiene un efecto muy positivo sobre los lípidos, de tal suerte que sobre todo aquellos pacientes que están tomando prednisona o algún otro glucocorticoide disminuyen los niveles de LDL o colesterol malo y aumentan los de HDL o colesterol bueno. Disminuye la concentración de glucosa porque también disminuye la degradación de insulina debido a este efecto que tiene justo sobre los lisosomas. Y bueno, esto también puede tener un efecto positivo a la hora de un paciente que además de tener lupus tiene diabetes, porque en términos generales va a favorecer que sean menos las dosis requeridas de sus fármacos pues, para el tratamiento de la diabetes. Y otra cosa muy trascendente es el efecto que tiene sobre la adherencia y agregación plaquetaria, es decir, la formación de coágulos. De hecho, se ha visto y hay un razonable nivel de evidencia que ha descrito que aquellos pacientes que tienen lupus y que han presentado coágulos, o bien todavía más si tienen síndrome de anticuerpo antifosfolípido relacionado, el añadir este fármaco y sobre todo aquellos que a pesar de la anticoagulación han seguido presentando eventos, tienen un efecto positivo para disminuir los eventos justamente relacionados con esto. Ahora, la verdad es que suena maravilloso todo lo que he dicho hasta ahora, pero justamente es aquí donde viene el tema. ¿Cuál es el balance de esta situación? Y eso es a lo que yo les quiero invitar. Antes de escuchar a personas que no tienen muchas veces ni formación, ni realmente han hecho investigación suficiente y que no saben leer protocolos o que no saben leer ensayos clínicos u otro tipo de información científica, porque en verdad se requiere toda una ciencia detrás para tener esta meticulosidad a la hora de discriminar la información. Hay que tener mucho cuidado de cómo la interpretamos. En cuanto al riesgo y el más conocido y el más temido riesgo de toxicidad por los antimaláricos, que es principalmente trirretiniana, vamos a tener mucha claridad al respecto. En primer lugar, el riesgo que se ha descrito de hasta el 5% es en pacientes que tienen riesgo de toxicidad retiniana por factores de riesgo relacionados. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Principalmente la obesidad es el más importante de todos. Así que para que vean,
Aunque esté ahorita de moda el ser obeso y el sentirse a gusto con la obesidad no es ningún juego. ¿Por qué? Se ha visto que uno de los grandes problemas es que el adipocito disminuye la absorción de la hidroxicloroquina de tal manera que aumenta la concentración plasmática y el depósito en otros tejidos, que de hecho este tipo de fármacos principalmente se van a acumular en tejidos ricos en melanina, como son desde luego la piel y por supuesto la retina, entre otras zonas de nuestro cuerpo. Otro de los factores de riesgo que son importantes a considerar es aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo cuando es avanzada, e insuficiencia hepática. Y desde luego hay que tomar en cuenta también cuando hay alguna enfermedad de la retina previamente, es decir, pacientes que son diabéticos, hipertensos o alguna otra enfermedad que no tenga relación con estas, que produce problemas en la retina, debes tenerse especial cuidado. Cuando hay alguna enfermedad de la retina previamente, así como pacientes mayores de 60 años. Pero lo que es más importante es la dosis acumulada. Lo que se ha visto es que pacientes que tienen menos de 5 años de exposición, el riesgo de toxicidad es ridículamente bajo. Incluso es menor al 0.3%. En términos generales, más o menos en el año 2005, por ahí entre el 2000 y 2005, se publicó un artículo donde en una serie de 1 millón de pacientes únicamente se habían reportado 20 casos clínicos de toxicidad por hidroxicloroquina. Con cloroquina es un poco mayor el riesgo, de hecho puede ser hasta el 1%, pero ojo, esto es cuando se superan las dosis permitidas acumuladas y en pacientes que han tenido más de 5 años de uso y por supuesto si no se tomaron en cuenta estos factores de riesgo y no llevaron su atención correcta por el oftalmólogo e idealmente por el retinólogo. Y lo que se dice es, o lo que se sabe más bien, es que si no se supera la dosis de 6.5 miligramos por kilogramo de hidroxicloroquina y de 3 miligramos por kilogramo de cloroquina, prácticamente la posibilidad de desarrollar esta complicación es inexistente o muy baja. Pero esto obviamente debe tomarse en cuenta y tenerse el seguimiento correcto por parte del reumatólogo y el oftalmólogo. Y ojo también a la hora de discriminar la información. Obviamente si ustedes leen una base de datos de un centro de referencia en oftalmología donde quienes hacen el estudio son retinólogos, pues por supuesto, por un sesgo de selección, porque ellos van a recibir muchos casos de enfermedad retiniana, pues se van a poder ver porcentajes mucho más altos, donde incluso se han reportado hasta del 13%, pero pues claro, es por el simple hecho de que pues, estamos hablando de una gran serie de casos donde hay toxicidad renal y donde cuando se investigó a retrospectiva, pues el 13% tenían exposición a antimaláricos, lo cual no significa que a grandes rasgos esto suceda. Y bueno, si ustedes hablan con un reumatólogo, así como el que tienen en este momento de frente, pues la realidad es que la cantidad de toxicidad que hemos visto por estos fármacos a nivel de la retina, cuando se emplean correctamente, es muy baja. Por supuesto que existen otros efectos adversos, uno de ellos que puede llegar a confundirnos es la presencia de visión borrosa o problemas de la acomodación, que de hecho son pues bastante inocuos y que van a pasar en el transcurso de unas semanas. Así que eso no hay nada que temer, se puede seguir con el tratamiento y simplemente tener la vigilancia. Como les dije, 5 años. A partir de 5 años y sobre todo se tiene de 10 a 15 años de tratamiento, entonces sí, el riesgo de toxicidad retiniana puede incrementarse hasta el 2%, sobre todo en pacientes que pues, han ido acumulando factores de riesgo. Los efectos adversos que se han descrito con la hidroxicloroquina y cloroquina, independientemente de lo que ya comentamos previamente sobre la posible toxicidad en la retina, ya vimos también cuáles son los factores de riesgo, existen algunos otros que se han descrito sobre todo en el contexto de utilizarlo como pues, lo que originalmente fue diseñado, que es antimalárico, es decir, para el tratamiento de la malaria, ¿no? En aquellas personas que les pica el mosquito y que son contagiados del plasmodium. Bueno, pues después de la administración de dosis adecuadas, como dice aquí, del manejo del paludismo, que es también otro sinónimo, se ha observado dolor de cabeza, mareo, alteraciones gastrointestinales, así como diarrea, anorexia, que quiere decir pérdida de las ganas de comer, náusea, dolor abdominal y raras ocasiones vómito.
La verdad es que desde mi experiencia, en los ya, pues como reumatólogo tengo aproximadamente 10 años pues, siendo reumatólogo, que ejerce pues vaya su profesión, su subespecialidad. De hecho, ya me acabo de recertificar justo empezando este año. Francamente, muy pocas veces he llegado a ver este tipo de eventos adversos con las dosis que nosotros empleamos. Y bueno, aquí también se puede ver la clasificación de acuerdo a la frecuencia. Trastornos de la sangre y el sistema linfático, lo cierto es que muy rara vez se ha llegado a describir que haya depresión de la médula ósea. Yo jamás he visto una, ni he conocido a alguien que haya visto eso. Anemia, incluso anemia aplásica o granulocitosis, leucopenia. Esto, la anemia aplásica quiere decir que hay una pues, directamente lesión sobre los precursores de los glóbulos rojos y se dejan de producir. A granulocitosis hace referencia a que dejan de formarse los glóbulos blancos, específicamente del subgrupo que se llaman granulocitos, por ejemplo, los neutrófilos. No voy a profundizar en términos tan técnicos. Leucopenia quiere decir que bajan los leucocitos y trombocitopenia que bajan las plaquetas. Yo les digo, por este fármaco nunca he visto esas complicaciones. Otras cosas que se han visto, urticaria, angioedema y broncoespasmo. Que, bueno, la urticaria son las ronchas típicas que dan comezón, y el angioedema es cuando se hincha la lengua, se hincha la garganta, y el broncoespasmo pues, es que los bronquios se cierran y es algo semejante a una crisis asmática. Tampoco me ha tocado verla por hidroxicloroquina, pero como cualquier fármaco, puede presentarse en personas que tengan una susceptibilidad genética en particular. Entonces, aquí ya se hace la clasificación de qué tan común. Les digo, aunque aquí manejan que es común la anorexia, con las dosis que se suelen emplear, es muy infrecuente. O sea, digamos, de toda la población que he llegado yo a tratar con este fármaco, el 2% la ha presentado, a pesar de que aquí lo manejan como algo común. La hipoglucemia sucede sobre todo en personas que están recibiendo insulina y que son diabéticas. Y hay una condición rara que se llama porfiria. Entonces, en personas que padecen de porfiria, que ahorita no voy a profundizar en eso, puede precipitarse. De trastornos psiquiátricos se ha visto en algunas personas que puede producir la habilidad emocional y en otras nerviosismo. Eso también ha sido infrecuente que lo vea. Digo, ahorita se me ocurre, tal vez tendría que ver, por supuesto, analizar los datos a profundidad, pero más o menos como un 5%. Y rara vez se ha visto que haya algún otros tipos de comportamientos que pueden ser exacerbados. Entonces, por supuesto que si una persona tiene especialmente depresión profunda, alucinaciones, ansiedad o cosas todavía más pues, intensas, es importante considerar que puede ser el antimalárico, aunque claro, en el contexto del lupus, esto es una cosa que puede suceder en dicho padecimiento, así que hay que pues, profundizar, aclarar el panorama, pero por si las dudas, mejor suspenderlo. De manera común, también el dolor de cabeza, eso pues es muy variable y la verdad es que luego es muy difícil de distinguir porque pues el dolor de cabeza es de los síntomas más comunes que hay en el mundo y es difícil saber qué fue primero el huevo o la gallina a este respecto. Algunas pueden llegar a sentir mareo. Ese lo he visto como en el 1% y pues tiene algo de sentido, sobre todo porque, como ya vimos previamente, los antimaláricos se depositan principalmente en aquellos tejidos ricos en melanina y justo hay una zona del oído que es rica en melanina y que es importante para su funcionamiento. Y recordemos que pues, también en el oído se regula el equilibrio. Pueden llegar a haber alteraciones del movimiento, temblores, yo nunca he visto, pero bueno, pues están descritos. Y los trastornos oculares que ya comenté previamente, pero otros que pueden suceder y que no son una razón para suspenderlo, es que hay personas que sí pueden ver borroso o pueden tener pues, ciertas particularidades ahí durante, mientras están viendo, ¿no? Así como que les molesta la luz o como que, pues, como si requirieran anteojos, cosa que antes no pasaba. Entonces, bueno, ahí nada más hay que maniobrar y ver si vale la pena intentar continuar o de plano suspender, porque en algunas personas puede ser algo muy molesto o incluso si llega a causar accidentes, pues definitivamente el antimalárico no va.
Y cosas poco comunes, que suceda vértigo o tinnitus, que es ese ruido en el oído, por lo que les digo, muy rara vez puede llegar a ser una prolongación del QT. Esto sí lo vimos especialmente mucho más común, sobre todo ahora que fue lo más intenso de la pandemia, que hubo gente muy necia que siguió utilizando sobre todo hidroxicloroquina y cloroquina en el contexto de COVID y combinado además con acitromicina. Bueno, de hecho en Brasil justo se tuvieron que suspender, se tuvo que suspender un ensayo clínico porque hubo 300 casos de arritmias que en algunas situaciones pues no pudieron salir adelante, o sea, fueron arritmias letales en algunos casos. Así que hay que tener mucho cuidado con esa posible interacción, especialmente en personas que tengan el síndrome del QT largo. Y pues los trastornos gastrointestinales, que ya comentamos también, malestar abdominal, diarrea, vómito, que eso la verdad es que es, como les digo, muy infrecuente y también muy infrecuente que afecte el hígado, pero bueno, puede llegar a suceder, alteraciones en la piel. Entonces, esto sobre todo en aquellas personas que son fotosensibles. Así que a grandes rasgos aquí pueden darse cuenta de que pues, está esto muy transparente, muy claro, y si alguien quiere profundizar, pues aquí está. Pero les digo, en la práctica clínica es muy, pero muy raro de ver y en general es un fármaco muy noble, además de que pues tiene grandes propiedades, sobre todo para disminuir la actividad inflamatoria de enfermedades articulares, incluyendo la artritis reumatoide, el lupus, hasta el síndrome de Sjögren e incluso en algunos contextos de osteoartritis, sobre todo en las fases agudas. Y respecto al lupus, prácticamente todo paciente que tenga lupus y que no tenga contraindicación para recibir un antihistamánico debería de recibirlo porque sabemos que disminuye un 35% la probabilidad de una recaída y permite el mejor control de la enfermedad junto con las otras cualidades que ya mencioné previamente. Y bueno, espero que con esta información, si ustedes están recibiendo algún antimalárico, tengan toda la certeza de que están con un excelente fármaco y que por supuesto deben tener el seguimiento correcto. Y por favor, este tipo de información, se lo suplico, compártanla para que pues evitemos todas estas mentiras, engaños y tergiversaciones pues, de las cosas o transgiversaciones, según como ustedes gusten llamarle. Esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.